Buenos días y buenas tardes, buenas noches a todos los que me están escuchando en estos momentos. Como siempre, lo considero un privilegio poder compartir la palabra de Dios del Evangelio de Marcos. Y hoy seguimos con el capítulo 12 y el título de la exposición es la cuestión de la resurrección. Estamos según nuestro cálculo, en el martes de la última semana que Jesucristo pasa en Jerusalén y de cierta manera está Jesucristo exponiéndose a una serie de preguntas. Incluso algunos comentaristas están hablando del día de las preguntas. Hemos escuchado ya una serie de personas que llegaron, personas oficiales que hicieron preguntas a Jesucristo. Por ejemplo, había una pregunta de los fariseos, luego había una pregunta, lo estábamos hablando la última vez, de los herodianos, ese partido político que apoyó al tetrarca Herodes de Galilea. Y también hoy vamos a exponernos a otra pregunta que tiene que ver con el tema de la resurrección. Y lo más curioso es que esa pregunta viene precisamente de parte de personas que no creían en la resurrección. No sé si te ha ocurrido alguna vez, a mí me ha ocurrido bastantes veces, que alguien te hace una pregunta, pero no hace una pregunta con la intención de recibir una respuesta que les satisfaga, sino hace una pregunta con tal de demostrar que tu fe, lo que tú piensas, lo que tú crees, realmente es un absurdo. Por ejemplo, la más conocida de estos es, si Dios es poderoso, todopoderoso, ¿puede Dios hacer una piedra que es tan grande que no puede levantarla? Pues obviamente se trata de una pregunta absurda y sin embargo hasta el día de hoy se puede escuchar una y otra vez para demostrar que por A o por B que Dios no es omnipotente. O alguna que tal vez se pregunta con algo de más seriedad, tiene que ver con Adán y Eva. Bueno, si Adán y Eva eran los primeros hombres, ¿de dónde venían las mujeres con las cuales se casaron, o se casó en este caso Caín? Y así podríamos seguir. Y hay preguntas que, ya son más serias. Por ejemplo, aquella de si Dios es amor y a la vez todopoderoso, porque porque permite todo la miseria que hay en el mundo. Porque si es amoroso, no debería permitirlo porque es omnipotente y podía terminarlo. O si es amoroso y no puede terminarlo, pues entonces no es omnipotente. Bueno, podríamos seguir y seguir y seguir con ese tipo de preguntas y nos damos cuenta que normalmente cuando se hace ese tipo de preguntas se parte de unas presuposiciones que realmente ya de entrada son equivocadas. Y algo por el estilo tenemos aquí. Vamos a mirar el texto como lo tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y voy a leer los versículos 18 al 27. Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Dice así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia.
y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erais en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por lo que acabamos de escuchar y por concedernos el privilegio de tener tu palabra en nuestra mano. Gracias, Señor, que tú nos has dado tu voluntad por escrito, que nos has facilitado todo lo que necesitamos saber acerca de ti y acerca de las cosas que nos rodean en tu palabra, que nosotros llamamos la Biblia. Y te damos la gracia, Señor, por el privilegio de poder escuchar lo que nos quieres decir ahora a través de tu santa palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y gloria. Amén. Pues la pregunta que tenemos aquí viene de parte de los saduceos. Bueno, ya hemos conocido algunos de los grupos que había en aquel entonces. Los más conocidos, los fariseos, que eran personas que se tomaron la ley de Moisés de forma muy literal, eran muy rígidos en sus formas, en sus maneras como expresarse. Luego teníamos los herodianos, que eran políticos, partidarios del rey Herodes, y también estaban en favor de someterse a los romanos. Y ahora, bueno, aquí nos enteramos de los saduceos. Bueno, ¿quiénes eran los saduceos? Bueno, lo que vemos detrás de mí, esto es el Sanedrino, el consejo, para decirlo así, o el Tribunal Supremo, si queremos, de los judíos. Se componía de 72 personas y algunos dicen que la mayoría o casi todos eran saduceos. Algunos piensan que también había bastante fariseos entre ellos, pero bueno, es una pregunta que no nos importa tanto. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en los tiempos de Jesucristo, los sumos sacerdotes, todos eran saduceos, era de ese partido. Ahora, ¿qué es lo que los saduceos creían, o mejor dicho, lo que no creían? Bueno, en primer lugar, lo que nos llama la atención, y el Nuevo Testamento lo afirma también en diferentes sitios, es que ellos niegan la resurrección, no creen en la resurrección. Eran muy influenciados por la filosofía, sobre todo por el helenismo, la filosofía griega, y hoy en día posiblemente cuando hablamos de los saduceos diríamos que ellos eran racionalistas. Esto era su forma de pensar. Creían lo que veían y para ellos la religión era sobre todo tradición, pero no era necesariamente algo que se necesitaba en la vida diaria para regirlo todo. Ellos pusieron las cosas muchas veces a su manera. Por ejemplo, tampoco creían en la existencia
de los ángeles. Y en muchos sentidos, pues tenían una actitud que efectivamente, por todo lo que sabemos hoy, se tildaría de racionalismo. Ellos colaboraban con los romanos, bueno, similar a los herodianos, y a los romanos prácticamente les debían su gran influencia y su gran poder entre los judíos, y eso es la razón porque los sumos sacerdotes en los tiempos de Jesucristo, y también antes y después, eran todos saduceos. Sabían jugar sus cartas muy bien, y era la gente que, para decirlo así, en cuanto al poder secular, cortaban el bacalao, como se suele decir en Israel. Y por su actitud frente a las escrituras, ellos eran enemigos de los fariseos. Los fariseos, de hecho, tenían muchos enfrentamientos con los saduceos precisamente sobre el tema de la resurrección. De hecho, tenemos un testimonio de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículos 6 al 8, y es el contexto cuando Pablo tenía que aparecer precisamente delante del Sanedrino, delante del Consejo Supremo de los Judíos. Y dice aquí Lucas, en Hechos capítulo 23, versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Bueno, Pablo lo hizo adrede. Dice el texto: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Bueno, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bien. Esto era el tipo de personas que hace a Jesucristo esa pregunta que acabamos de escuchar. Como ya mencioné la última vez, lo que ellos tenían en común con los herodianos, lo que tenían en común con los fariseos, era su enemistad contra Jesucristo. En esto se pusieron de acuerdo. Y ahora les toca el turno para hacer una pregunta de nuevo con la intención de pillar a Jesucristo en el sentido de sacar de él una respuesta inadecuada, una respuesta que demostrara claramente que un hombre así no podía ser el Mesías. El caso que ellos ponen delante de Jesucristo, y dicho sea de paso que hasta el momento Jesús no tenía un enfrentamiento directo con los saduceos, más bien con los fariseos, pero los saduceos se habían mantenido un poco en el trasfondo. Pero ahora sí viene esa pregunta, y lo que ellos construyen obviamente es un caso hipotético, el caso de una mujer cuyo marido de turno muere y bueno, tiene que casarse de nuevo. El texto no lo dice explícitamente, pero es casi de cajón y muy probable que sea un caso construido, un caso hipotético. Bueno, por sentido común, porque ya me imagino que a partir del tercer hombre muerto, pocos hombres tendrían ganas de casarse con esta mujer, porque obviamente el estar casado con ella, pues no era muy bueno para la salud. ¿Para qué vamos a equivocarnos? Entonces, ese tipo de argumentación demuestra ya de entrada una falta de motivos sinceros. El único motivo era presentar, en este caso, la creencia en la resurrección del cuerpo, como algo ridículo. Ellos querían demostrar, bueno, es un absurdo realmente creer en algo así,
bueno, por el caso que acabamos de ponerte. Ahora, si existe algo como la resurrección y hay 7 hombres resucitados que estaban casados con la mujer y esa mujer, ahora, legalmente en el cielo, ella es la mujer de quién exactamente. Bueno, hoy en día, buen periodista, bueno, un mal periodista como se quiere, pero los periodistas que tenemos pues suelen hacer ese tipo de preguntas casi siempre cuando quieren sacar a algún político, alguien que no les gusta mucho, de quicio. Ponen la pregunta de tal forma que cualquier respuesta haría daño al entrevistado. Y esto hasta el día de hoy, los periodistas que suelen hacer las preguntas hoy en día dominan esta forma de preguntar a la perfección. Ahora, no eran tontos, porque la base de su argumentación, la base de lo que dicen, era la ley de Moisés. Y hay un pasaje, efectivamente, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, lo vamos a leer juntos, Deuteronomio 25, el versículo 5 y 6, que dice lo siguiente: cuando alguno fuera recién casado, no saldrá, perdón, estoy en el capítulo equivocado, es el 25, 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Esto, obviamente, es una ley que debería asegurar que la herencia del hombre que murió prematuramente no quedase en manos de alguien que en un caso concreto ni siquiera pertenecía a la familia. Esto era muy importante. ¿Por qué razón era esto importante? Bueno, era importante vista a la venida del Mesías, porque las herencias, los territorios, las parcelas, las fronteras entre las tribus en Israel tenían que ser inalterables. ¿Por qué? Bueno, porque era crucial para la venida del Mesías, porque entre otras cosas tenemos una profecía en Miqueas 5:1, donde se dice que el Mesías nacería en la comarca de Belén Efratá, no en Judá, perdón, no en Simeón, o no en el territorio de Rubén, o no en el territorio de otra tribu que estaba ahí cerca. De hecho, solamente pocos cientos de metros alejados del lugar donde nació Jesucristo estaba la frontera con la tribu de Benjamín. Por lo tanto, realmente en Israel, en 1500 años, las herencias que había no cambiaron para nada. Sorprendente, pero esto se debe a regulaciones de ese tipo. Pues ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Ruth, Ruth que se iba a convertir en bisabuela del rey David. Pues ella, de cierta manera, se convierte en una persona donde se aplicaba esa ley, ¿vale? Pero se aplicaba una vez, no 7 veces. Bien, de todos modos, esto es lo que hay en el fondo. Ahora, la respuesta de Jesucristo a partir del versículo 24 es una respuesta muy interesante. Entonces, el versículo 24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, y le responde como tantas veces, con una pregunta: ¿no erais por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? O sea, de antemano dice, vuestra pregunta es una pregunta absurda, está equivocada. Las premisas de vuestra pregunta
son equivocadas y además lo hacéis con una actitud improcedente. Se pone de manifiesto de nuevo la paciencia del Señor, porque podrías haberle echado la bronca y no lo hace, sino Él razona y lo que Él les dice realmente debería haberles sonido en los oídos durante bastante tiempo. Podemos aprender de la forma como Jesucristo responde a los saduceos algo, y es como responder a preguntas con motivos insinceros. En primer lugar, lo que aprendemos es que no discute sobre casos extremos o hipotéticos, como este, por ejemplo. Lo que acabo de decir en cuanto a la piedra que Dios tal vez no podía levantar, o la esposa de Caín. No tiene sentido. Si alguien quiere tener una respuesta, respuestas hay en ambos casos. Pero no empieces a discutir, porque no sirve para nada. En segundo lugar, lo que hace Jesucristo, Él rechaza las mentiras que hay detrás de la pregunta. O sea, lo que podríamos llamar las presuposiciones que forman la base de la pregunta. La pregunta de los saduceos, esto era una idea equivocada. ¿Y la idea equivocada cuál era? Bueno, la idea equivocada era el paraíso será como este mundo. Realmente no es otra cosa que una prolongación donde la gente se sigue casando y esto ocurre después de resucitar. ¿La Biblia dice algo sobre esto? Pues en ningún sitio. Esto era la idea que tenían los saduceos. En cuanto a la pregunta de la esposa de Caín, lo que mencioné antes, ¿cuál es la idea equivocada que hay detrás? La idea equivocada que hay detrás es que la Biblia está llena de errores. Y esto obviamente era un error que durante siglos y milenios no se habían detectado, pero nosotros ahora al inicio del siglo XXI somos tan listos que podemos reírnos de eso y decir, bueno, esa gente ni siquiera se daba cuenta de que había cometido un error de bulto. O, por ejemplo, la pregunta de la piedra. Es una idea equivocada la que hay detrás, porque la pregunta como tal es absurda e irreal en sí misma. Y tú no puedes razonar como algo que es absurdo y fuera de la realidad. Entonces, dos cosas. No discutes sobre casos extremos e hipotéticos. En segundo lugar, rechaza las mentiras que hay detrás de la pregunta. Lo tercero es, responde simplemente mostrando lo que la Biblia dice. A los saduceos, Jesús tenía que decir, mira, Dios sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es que lo era, lo sigue siendo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que aún mantiene una relación con ellos. Ahora, si ellos están muertos y no resucitan, y esto es lo que hay detrás, porque ustedes, señores saduceos, no creen en esto, ¿vale? O sea, me ponen un caso no creyendo en lo que es la presuposición de su pregunta. Por lo tanto, esto se vuelve contra ustedes. Pero le voy a enseñar, la Biblia sí que habla de la resurrección, habla de Isaac, habla de Abraham, habla de Jacob como personas que en ese momento mantienen una relación con Dios. Y en cuarto lugar, Jesús aquí habla de la raíz verdadera de la pregunta, y es la incredulidad, que es la raíz de cualquier pecado. Y además tiene sus raíces en la ignorancia de la palabra de Dios. Y esto realmente era kit del asunto. Dice, voy a leerlo otra vez, el versículo 24, no erais por esto. O sea, vuestro problema que tenéis en realidad no es otro. Es decir, porque ignoráis las Escrituras.
podéis ser buenos políticos, podéis tener el poder, podéis tener la mayoría en el Sanedrino, podéis colaborar con los romanos y todo lo que ustedes quieran, pero vamos a ver, ustedes desconocen, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque dice el versículo 24, ambas cosas, el poder de Dios y la ignorancia, el desconocimiento del poder de Dios y la ignorancia de la escritura hace hacer realmente una mezcla muy complicada y además que nos impide realmente a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Ignorar las escrituras e ignorar el poder de Dios, esto sigue siendo un problema hasta el día de hoy. La ignorancia de la Biblia incluso es la causa de la ignorancia del poder de Dios. Y suele ser, hasta el día de hoy, la raíz de todos los errores dentro y fuera de la iglesia del Señor. Esa pregunta que Jesucristo hace, podría hacerlo a cualquier escéptico con sus preguntas refinadas. Hoy en día, ¿no estás equivocado, mi querido, porque desconoces realmente la Biblia? Tú pretendes ser maestro de todo, tú pretendes saber lo mejor, pero ¿realmente has leído alguna vez la Biblia? Y si la has leído, ¿la has entendido? Y si no es así, entonces ¿por qué preguntas? Y además, desconoces la naturaleza de Dios. Quiere decir, ¿de qué tipo de Dios habla la Escritura? Igual no es el Dios que tú tienes en la mente. Igual el Dios de la Biblia es muy distinto, muy diferente de lo que tú en tu ignorancia te imaginas. Te has construido un Dios para ti mismo y a ese Dios tú le combates. Esto, por cierto, suele hacer el ateísmo. La ignorancia del poder de Dios. Empezamos con esto. El creyente dice de antemano y acepta, todo es posible para Dios. Esto, por cierto, era lo que en Lucas 1, capítulo 37, expresa María. No hay nada que sea imposible para Dios. O sea, ¿en qué tipo de Dios crees? ¿En un Dios limitado? ¿En un Dios que tiene poder, pero no todo el poder? Pues entonces vas a tener un problema, porque el Dios de que habla la Biblia es un Dios todopoderoso. A ese Dios nada es imposible. Nada le es difícil. Y por lo tanto, en la resurrección, Dios no nos va a devolver el mismo cuerpo. Sí que hay una analogía del cuerpo antiguo con el cuerpo nuevo, pero sin embargo, la Biblia está muy claro, es que Dios en su omnipotencia nos va a facilitar un cuerpo mucho mejor, que es un cuerpo espiritual. Es espiritual y es cuerpo físico a la vez, cosa que ahora no nos entra en la cabeza. Y sin embargo, es lo que vamos a tener. Vamos a poder comer, vamos a poder reconocernos, vamos a poder andar, vamos a poder hacer muchas cosas, pero a la vez ese cuerpo ya no está bajo la influencia del pecado. Es algo completamente nuevo. Y por supuesto, en ese nuevo mundo, después de la resurrección, no habrá ya una importancia y una necesidad de lazos matrimoniales. ¿Por qué no? Bueno, porque no hace falta procrear, porque ya el número de los redimidos es completo. Eso se acabó. Y por lo tanto, como las cosas que se han cumplido tanto en la redención como de otra manera, pues ya no tienen importancia. Es una lógica inapelable que obviamente a los señores saduceos se les había escapado por completo. Es algo que simplemente pertenece a la antigua, a la vieja creación. Seguiremos siendo hombres y mujeres, eso sí, pero el tema de la procreación, esa necesidad ya no existe porque el número está
completo. Todo será muy distinto, pero perfecto a la vez. Por lo tanto, las categorías de este mundo no se aplican al mundo venidero. Ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ni lágrimas, ni tristeza. Esto es lo que leímos en este fantástico capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde ya leímos las cosas que serán después. No pensamos muchas veces en el fondo de nuestro corazón como los saduceos, saliendo y partiendo de una forma muy racionalista, ¿sí? Que nos han adoctrinado en ese sentido, pero obviamente los ojos de fe y la cosmovisión de la fe debe de ser distinta. Ellos dudaron de la capacidad de Dios para llevar a cabo la resurrección. Su Dios era un Dios teórico, un Dios que tenía que encajar en su teología racionalista, como tiene que encajar Dios en la teología racionalista de mucha gente hoy en día. Por cierto, también de algún que otro evangélico. Esto es un Dios hecho a su medida, pero el Dios de la Biblia no está hecho a nuestra medida. ¿Crees sinceramente que Dios es todopoderoso? Entonces, ¿por qué te estás preocupando de momento por las cosas que has vivido hoy o la semana pasada o que temes que van a pasar mañana o el mes que viene? Si Dios es todopoderoso y te ama y te cuida, ¿de qué tienes miedo exactamente? Y lo mismo ocurre con el dichoso tema de la creación. Tengo yo un problema en creer en la creación en 6 días, como nos dice la palabra de Dios claramente, ni muchísimo menos. ¿Y por qué no? Porque yo creo en un Dios todopoderoso, que Él podría haber creado el mundo en un solo día, en un segundo realmente. Lo hizo en 6 días y el día 7º descansó. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice así. El Dios de la Biblia es distinto. Él es todopoderoso. Para Él, esas cosas que para nosotros son problemáticos, para Él no es ningún problema. En nosotros nos transformará por el poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección que ya está obrando en nuestras vidas. Si vamos por un momento a Filipenses 3, versículo 21, es allí donde Pablo escribe. Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo actual, para que sea semejante, no igual, al cuerpo de la gloria suya, pero por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Realmente con un Dios así, ¿dónde está el problema? Querido y querida, ¿conocemos este poder de Dios de primera mano o es algo teórico? Si es teórico, la causa más probable es lo segundo que Jesús le echa en cara a los saduceos, la ignorancia de las Escrituras. Versículo 26 dice, respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erais. La ignorancia de las Escrituras es un mal endémico. Es un mal endémico también en la iglesia. Yo me asombro a veces que tenemos tiempo para tantas cosas
para tantas cosas. Hasta tenemos tiempo para preocuparnos de cosas sobre las cuales no tenemos influencia ninguna, pero no tenemos tiempo, no solo para leer, sino para estudiar la palabra de Dios. Y esto con todos los medios que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Y esto es una tragedia. Yo creo que nunca en la historia de la Iglesia, hasta los que profesan una fe en Jesucristo, han sido tan ignorantes de la palabra de Dios. Y esto dice mucho. Y esto también explica por qué la Iglesia al inicio del siglo XXI es una iglesia que carece realmente de poder. No carece de políticos, no carece de racionalistas, no carece de todo tipo de, iba a decir, payasos que son capaces de hacer cualquier tipo de espectáculo dentro y fuera de los púlpitos, pero por regla general se destaca por una cosa, por su ignorancia de las Escrituras. Nunca había tantos libros sobre la Biblia. Tenemos hoy programas informáticos. Tenemos al alcance de nuestros dedos cualquier medio que nos ayude a explicar, a entender la Biblia mejor. Pero, sin embargo, la ignorancia de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles es realmente espeluznante. Es uno de los defectos, tal vez el defecto más grave, el defecto más grave de las iglesias a día de hoy. Se habla mucho de programas evangelísticos, de alcanzar a la gente, de programas para hacer esto y el otro, para hacer un impacto social en nuestra sociedad y todo ese tipo de cosas. Pero nos falta lo más importante, un conocimiento de lo que está escrito, un conocimiento coherente de lo que es el plan de salvación de Dios. No hemos entendido, no porque nos falta inteligencia, no hemos entendido porque no queremos, porque no le hemos dado tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay tres cosas que aprendemos de lo que Jesús dice aquí. En primer lugar, solamente la palabra de Dios es la verdad que tenemos que enseñar. Porque enseñando otras cosas, de eso se dedican otros. A nosotros nos toca enseñar la palabra de Dios. El profeta Isaías lo dijo hace 2700 años de una forma realmente inmejorable. Isaías capítulo 8, versículo 19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y los adivinos que susurran hablando, responded. Y perdón que lo diga así, tengo la impresión que nuestras iglesias hoy están llenos de adivinos y encantadores, solamente que se llaman de otra manera. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. A esto realmente no hay que añadir nada. Esa palabra se entiende perfectamente. Solamente en la palabra de Dios hay sabiduría y hay verdad. Y esto es el mensaje que el mundo tiene que escuchar. No vamos a poder ganar al mundo con nuestra propia sabiduría. Jesucristo no le respondió a los saduceos con sabiduría humana, sino con la palabra de Dios en la mano, para decirlo así. La importancia absoluta de edificar cualquier doctrina sobre la palabra de Dios es algo que jamás nos va a sobrar. Esto es nuestra obligación. No importa lo que tú y yo creemos. Lo que importa es lo que Dios ha revelado.
No vamos a construir sobre otras autoridades o especulaciones, como en este caso, por ejemplo. Y hay ejemplos en la historia, tanto bíblica como la historia de la iglesia. En los tiempos del rey Josías, descubren la ley, descubren porque habían convertido el templo en un estercolero, en un lugar donde simplemente dejaron los residuos que ya no servían para nada. Y ahí descubren la palabra de Dios que habían abandonado, literalmente echado a los trastos viejos durante muchos años. Y el estado de su país era un estado lamentable. Y sacan ese rollo empolvado y lo empiezan a leer. Y no nos extraña que había un avivamiento, porque esto es lo que el pueblo tenía que escuchar. En los tiempos de la Reforma, Martín Lutero de nuevo sacó la Biblia, que había quedado en olvido, realmente solamente al alcance de unos pocos expertos que además hicieron todo lo posible para ocultarla, y lo tradujo al idioma de la gente para que lo pudiesen escuchar. Y así hasta el día de hoy los grandes avivamientos siempre han sido avivamientos que se basaban sobre la Escritura, no sobre emociones, no sobre unos fuegos artificiales emocionales, sino sobre la predicación nítida y clara de la palabra de Dios. Yo no sé si esto es tan difícil de entender. Así ha sido una y otra vez a lo largo de la historia. Por lo tanto, es tan importante estudiar la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, para comprobar si realmente lo que se ha oído es la verdad. Y es la razón por que también tenéis la obligación, aquellos que me escucháis, de comprobar las cosas que yo diga en ese momento con la Biblia abierta, a ver si las cosas realmente son así. Y si yo digo cosas que no son así porque no están escritos así, olvídalo, bórralo. Y es la razón porque en Hechos capítulo 17, versículo 11, leemos que los de Berea, creyentes nuevos, comprobaron las cosas que predicó Pablo a ver si realmente eran así. Y hay una cosa que me llama la atención. Es que no existe en el Nuevo Testamento una carta a los bereos. Hay una carta a los romanos, los corintios, los tesalonicenses, los efesios, los colosenses, etcétera, 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 porque en cada una de esas iglesias había problemas. En Berea no tenemos esa carta. Y precisamente porque no la tenemos, podemos sacar la conclusión. Obviamente no era necesario que Pablo escribiese una carta para aclarar cosas, porque esa gente, esos creyentes, se habían tomado la libertad de comprobar si las cosas de Pablo realmente estaban escritos. En segundo lugar, el conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios para la vida y la salvación. Otra vez voy a recurrir a un profeta del Antiguo Testamento, en ese caso el profeta Jeremías. Y leemos en el capítulo 8, el versículo 7 al 9, lo siguiente. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahvé. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahvé. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tenemos aparte de la palabra de Dios? Ninguna. Ninguna. Es increíble hasta qué punto ignoramos la palabra por negligencia de estudiarla. Y esto, finalmente, con esto llego al tercer punto.
apartarse de esa palabra de Dios tiene consecuencias graves. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 27. Dice lo siguiente: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Escuchamos tantas cosas que no nos convienen y que no nos sirven para nada. Estamos expuestos a esto porque lo queremos, porque dejamos que esas cosas lleguen a nuestra mente. Piensa en ello. Piensas cuántas cosas escuchas todos los días por la televisión, por internet o por malos amigos que tienes alrededor tuyo, que realmente en vez de edificarte te hunden. Y luego te extrañas que te faltan ganas para estudiar la palabra. A mí no me extraña, realmente. Te has apartado del camino de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque has dejado de escuchar la palabra de Dios. Estás abatido, te sientes deprimido. Lo más probable es que no estás leyendo, estudiando y escuchando la palabra de Dios como deberías. Ahora, entonces, ¿qué esperas? Los saduceos solamente aceptaron los 5 libros de Moisés como libros bíblicos, pero ni siquiera estos 5 libros la habían estudiado bien. Volveremos a los saduceos. Jesús les dice, ¿no habéis leído? Lo dice a un teólogo profesional. ¿No has leído? Bueno, han leído, pero han leído con sus gafas, lo han filtrado, solamente han admitido lo que su razonamiento les permitía. ¿No has leído? Esa pregunta debería hacértelo a ti y a mí tal vez 1000 veces por día. ¿No has leído? Dios dijo, yo soy. No dijo, yo era. Abraham, Isaac y Jacob tenían una relación viva con el Dios vivo. Y ahora la pregunta es, ¿tú tienes una relación viva con el Dios vivo? Pregúntate a ti mismo. Y me dirijo ahora directamente a ti, que no, tal vez estás en condiciones de responder a esa pregunta de una forma clara. ¿Tienes una fe viva en un Dios vivo? Si no es así, ha llegado el momento de dejar las cosas claras y yo quiero animarte. Ahora es el tiempo de decidir este asunto y yo quiero animarte a que en este momento dejas tus dudas delante de Dios, porque estás hablando no de un diosito, estás hablando del Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, el Dios de los vivos y no de los muertos, y el Dios que quiere que tú también vivas. ¿Cuánto tiempo vas a resistirle? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que su palabra de vida, pues, sea parte de ti por tu propia culpa? Y sabes perfectamente que en este momento te está llamando. Y también quiero animarte a ti, querido hermano, querida hermana, de leer, de estudiar la palabra de Dios como un tesoro precioso. Ese tesoro que te prepara para luego no sentirte extraño en ese nuevo mundo que Dios tiene preparado para ti. Es el manual que te hace falta para introducirte como un guía turístico, te ayuda a entender cómo será la ciudad o el país que vas a visitar. Nosotros vamos al cielo y este libro es nuestro guía turístico, solamente con la diferencia que no nos vamos a quedar ahí de turistas, sino para siempre. Es hora de conocer a tu Dios mejor, es hora de rendirte
al 100% a ese Dios que es Dios de vivos, no de muertos, y quiere también ser el Dios de todos los aspectos de tu vida también. Que Dios así lo conceda. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por las cosas que hemos leído en este pasaje de Marcos capítulo 12. Ayúdanos, Señor, a no cometer el mismo error de los saduceos, sino de tener un concepto correcto de ti y de escuchar y de escudriñar y de estudiar, de comer la palabra de Dios en cada día. Danos pasión por conocerte a ti mejor, fuente de vida para siempre. Y Señor, te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Dios te bendiga.